juntos. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Voy a contarle, esta es una miniserie de comienzo de año, ¿sí? Tengo mucho retorno. Esta es una miniserie de comienzo de año que se llama Manos a la Obra. Y en esta serie me inquieté a que el Señor nos regalara una visión de este año, porque es muy difícil. Esto que estamos pasando es fuerte, pero yo sigo creyendo poderosamente que Dios quiere hacer algo. Dios va a hacer algo. En este no entra. Y por eso me atreví a decirle, Señor, háblanos de dirección. Y hemos venido estudiando el profeta Ageo. Estoy anticipando ahí a experiencia bíblica en comunidad. Y quiero pedirle que lo abra ahí más o menos donde quedamos hace 8 días en Ageo 1, versículo 14. ¿Sí? Ábrelo ahí y dile ahí mientras lo abres, dile, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar conmigo. Yo sé que tú aquí en mi casa me vas a hablar. Enséñame hoy a escuchar. Ayúdame, papá, a entender. Pero especialmente, Padre precioso, yo te clamo que me enseñes a practicar tu palabra en esta temporada, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces esto, como en la serie diría, en el capítulo anterior, Ageo 1:14, dice lo siguiente. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel. Entonces quiero que se haga esa primera pregunta, algo que hemos venido aprendiendo también en este comienzo de año, en este cierre de año, también el 2020, es hacernos buenas preguntas. Creo que si nos hacemos buenas preguntas, vamos a encontrar muchas respuestas de parte de Dios. Amén. Dice, y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo que vinieron. Ojo, el Señor inquietó, ¿sí? Y yo quiero que usted se pregunte si ha estado inquieto, si algo le asalta. ¿Qué es estar inquieto entonces? ¿Sí? O sea, Dios está inquietando a un pueblo a algo. Es un llamado a algo. Es un llamado. El apóstol Pedro dice que es a través de su pueblo que él viene a inquietar, ¿sí? Entonces, él nos está inquietando a algo. Pero aquí dice de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Voy a hacer un resumen ahí de lo que vimos hace 8 días. Hablamos entonces en Esdras 3 y 4 de un pueblo que está regresando de una conquista babilonia sobre él para reconstruir el templo destruido. Recuerde bien esto. Hay un templo que fue destruido, ¿sí? En Esdras 3 y 4 vamos ahí en este trimestre a estar estudiando mucho sobre ese texto. Y eso nos dejó algunas enseñanzas básicas. Primero, nos dejó de que siempre hay un enemigo. En toda reconstrucción, en toda construcción, siempre hay un enemigo. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que hay un enemigo, ¿sí? Estas ruinas que usted está viendo ahí son las ruinas del templo destruido. Esto es lo que iban a reconstruir, en teoría. Algo muy similar, ¿listo? Siempre hay un enemigo, recuérdelo. Y ese enemigo viene a traer oposición. Y la oposición que él nos está colocando en estos tiempos tiene que ver con desánimo y con intimidación, que es básicamente miedo. ¿Sí? Miedo, él viene a poner miedo. Tanto, yo esta semana paré en una panadería a comprar unas frutas y yo estaba así pagando y vi el periódico ahí al lado y yo me quedé viendo eso y dije, wow, Señor, yo quiero que usted lo vea por última vez. ¿Sí? Esto es lo que los medios le van a decir a usted hoy. Esto es lo que aquellos que no tienen la palabra de Dios le van a decir a usted hoy. Y esto es lo que seguramente usted y yo hemos pensado, vamos a ser sinceros, ¿sí? Nosotros no somos de declaraciones más allá de lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra, que es la profecía por excelencia. Pero el enemigo estos tiempos los va a usar para meternos miedo.
para dejarnos sin esperanza. Es un enemigo. Ay, todo fue culpa del diablo. No, yo sé que todo puede no haberlo hecho el diablo, pero son tres enemigos que enfrentamos: el diablo, el mundo en este sistema horrible y nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando usted va y se encuentra este titular, yo dije, voy a serle sincero, ni lo he abierto, lo saqué de la bolsita hoy, porque un periódico que me titula así, yo no soy capaz de leerlo, ¿sí? Porque este librito no se titula así. Este librito te muestra la realidad, la verdad, con dificultades, con circunstancias difíciles, con pérdidas, pero siempre con la buena nueva de salvación. ¿Sí? Y ahí entonces terminamos hablando de que Ageo profetizó para la reconstrucción algo sobre un fundamento que era priorizar, que este pueblo tuviera sus prioridades claras. Y para tener las prioridades claras, como ya lo sabemos, hay que poner a Dios primero, ¿sí? Debemos entender que no debemos andar con cargas, ¿sí? Y no llevar leña para el monte, sino caminar livianos, entendiendo que Él está con nosotros, ¿sí? No carguen su yugo, carguen mi yugo que es liviano, dice el Señor. Y entonces vamos a poder poner manos a la obra, ¿sí? Y ahí entonces hicimos esta miniserie que se llama Manos a la obra, que conecta con lo que viene. Tienen que estar ahí súper conectados. Y quiero que a nivel de sermón textual vaya a Ageo capítulo 2, ¿sí? Vamos a estar ahí en Ageo, por ahí vamos a ir y volver algunos versículos. Hoy estamos en casa, así que tomen cuaderno, tomen su Biblia. Y le voy a pedir algo especial. Ahí si lo tienen su Biblia, los que hicieron, los que hacen, los que ya se han adelantado juiciosamente a hacer su planeación del 2021. Algunos sé que están batallando y luchando porque dicen, ¿qué planeo? Porque no sé si adentro o afuera, si es no importa, o sea, cuando usted toma la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que su plan no depende de eso, no depende del titular del periódico, ¿sí? Voy a decirle otra mejor, espérate. No depende ni de esto, ni depende de esto, mire. Y espero que gracias a Dios usted no lo esté haciendo, ¿cierto? No está haciendo brujería con el tarot. Porque si usted es cristiano, usted ya no lee el horóscopo, ¿sí? Ya nosotros nos convertimos y nuestro futuro depende de la palabra de Dios. Ageo 2, 1, 2. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Este es el segundo oráculo, dice el Señor, o sea, la segunda profecía que Ageo recibía de parte de Dios para este pueblo, el cual, ¿sí? Tiene otra pregunta. Dice, pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Por eso comenzábamos allá conectando, ¿cierto? Y ahí yo quiero que usted entienda que toda historia tiene un personaje, ¿sí? Los personajes de esta historia a los cuales el profeta Ageo entrega la palabra son Zorobabel, ¿sí? Y Josué, hijo de Josadac, hasta aquí. ¿Listo? Este es otro Josué, un sacerdote de ese tiempo. Porque Zorobabel, ¿sí? Era el administrador, era el encargado de la reconstrucción, ¿ya? Y Josué era el sacerdote de esa reconstrucción. Porque nuestra vida tiene cosas operativas que no se pueden desconectar de lo espiritual. Es decir, todo ese plan 2021 que usted está estipulando, que dentro de 8 días, confiando en Dios, podamos reunirnos, ¿sí? Vamos a ejecutar ya especialmente y particularmente enfocados en Él. Dios quiere que nosotros le pongamos manos a la obra, ¿sí? Y lo podamos revisar a la luz de lo que Él está haciendo hoy. Recuerde que hace 8 días Él nos dio una exhortación, reflexionen sobre su proceder. O sea que usted ya va a haber tomado sus peticiones, sus metas, sus propósitos de este año y empezar a reflexionar sobre ellos. Eso fue lo que hacemos el primer domingo. Segundo domingo, vamos a empezar a tener visión sobre la reconstrucción. Porque este es un año de reconstruir porque el año pasado nos zarandearon. Este año estamos reconstruyendo. Muchos, creo, terminamos el año dándole gloria a Dios, porque en ese zarandeo nos despojamos de cosas que teníamos que despojarnos. Bueno, aquí hay dos personajes importantes dentro de esta historia de lo que el Señor hizo con Zorobabel y Josué. Recuerde, Zorobabel era un encargado de la reconstrucción, era el gobernador y administrador de esa reconstrucción, y Josué era un sacerdote levita. Pero cuando tú lees la palabra, dice, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel. Hay una pregunta que Dios quiere hacer. Hay una pregunta y antes de pasar a la visión, ¿sí? Hay una pregunta. Pero también hay una característica de estos dos personajes. Es que estos dos personajes
Podían haber dicho, uy, no, Señor, eso es mucho trabajo para mí, ¿cómo me vas a mandar a mí? Señor, ¿yo? Como Moisés, como tantos hombres de la palabra que nos muestran que es una tarea difícil, pero ellos asumieron esa responsabilidad. Y antes de que Dios te haga la pregunta, yo quiero que tú reflexiones en eso y asumas la responsabilidad que Dios te está entregando en esta temporada. ¿Cuál va a ser tu responsabilidad como pueblo, como iglesia? ¿Qué vas a hacer para que eso se mantenga? ¿Sí? Para terminar lo que ya Dios empezó en tu vida. ¿Sí? Ellos no podían delegar esta responsabilidad. ¿Sí? No podían delegársela a otro gobernador. Cuando usted se devuelve ahí a Geo 1, el mundo intentó decirle, venga, nosotros le ayudamos a nuestra manera. Y Zorobabel se paró y le dijo, no, 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 esto es un encargo del pueblo de Dios. Lo mismo tiene que pasar ahora. El pueblo de Dios tiene que saber estar, ¿sí? En lo que debe saber estar, al lado, ¿sí? Porque es guía, es luz. Pero el pueblo de Dios no puede dejarse dirigir por lo que un periódico, por lo que una red social, por lo que un dirigente, por lo que un Estado dice. El pueblo de Dios se rige por la palabra de Dios. Eso fue lo que Zorobabel y Josué hicieron. Asumieron la responsabilidad de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? La iglesia hoy tiene que asumir la responsabilidad sin quejas, a pesar de toda la oposición. La iglesia tiene que seguir siendo la iglesia de Cristo. Porque si hay profecía, va a haber respuesta. Pero lo que estos hombres me dejan ver, nos dejan ver aquí, es que ellos asumieron la profecía y obedecieron. Todos quieren el poder profético de la palabra, pero pocos pocos quieren obediencia. Todos quieren el mover de la palabra de Dios, el sentido profético de la misma, pero pocos quieren obediencia, pocos quieren esperar, pocos quieren no fornicar para hacerlo bajo la cobertura de Dios. Pocos quieren ponerse bajo la cobertura de Dios primero, no en nuestro tiempo. Y Zorobabel y Josué son dos personajes que nos muestran cómo debe ser nuestro corazón, ¿sí? Seguramente imperfectos, pero cuando Dios habló, yo hago lo que Dios dice. Y este año tiene que ser un año donde usted se mueva por lo que Dios dice, no por lo que un pastor le diga, no por lo que un líder haga, ¿sí? Porque si usted se pone a ver ahora, y lo hablaba con personas que están en procesos de migración y de esto, no puede ser que nosotros nos movamos a un lugar pensando que allá la bendición de Dios va a ser mejor que acá. Porque como usted está viendo, todas las naciones están igual de embolatadas, de confundidas. O sea que no importa a dónde usted vaya, lo importante es que usted preste su oído como Zorobabel y Josué para asumir su responsabilidad y hacer la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra que Él entregó a usted, de acuerdo a la profecía, de acuerdo a lo que usted ha entregado. Si hay profecía, hay obediencia. Si no, hay decadencia. Porque Dios declaró palabras sobre su pueblo y el pueblo que no obedeció decayó. Y eso es lo que estamos viendo en noticias. Santiago lo dice de esta manera en Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Tierra Nueva es una iglesia de práctica, imperfecta como más. Pero usted y yo en nuestra imperfección procuramos la santidad todos los días de nuestros días. Nos levantamos convencidos de que hay que practicar la palabra de Dios. No es fácil, yo lo sé. No es fácil cuando nos tenemos que encerrar a mansalva, ¿sí? Pero nuestro llamado es escuchar la profecía y practicarla, obedecerla. Pues así se engañan ustedes mismos, dice el Neil Anderson en Los 7 Pasos hacia la Libertad en Cristo, que el orgulloso, una de las señales de orgullo es escuchar la palabra y no practicarla. Escúcheme bien eso. Si usted escucha la palabra, la conoce y no la practica, es orgulloso. Llévala a la práctica, sé humilde. Practicar es humildad. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Sí? Corto. El que escucha la palabra y no la pone en práctica se vuelve un cristiano corto, ¿sí? Sin bendición, ¿sí? A empujones, ¿ya? El que escucha la palabra y la practica y la obedece
vivirá conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Escúcheme bien, y esto no quiere decir que no hayan dificultades, que no vamos a pasar por momentos difíciles. Dice ahí Santiago, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, en la palabra, en la profecía, y persevera en ella. ¿Por qué habla el profeta de perseverar? Porque no es fácil. Yo lo reconozco, no es fácil, no es fácil para usted, para mí. No es fácil ante las circunstancias, ante el periódico, ante las noticias, ante lo que hace el uno, lo que hace la otra, mantenerse. Pero somos el pueblo de Dios y tenemos que mantenernos allí. Dice, y persevera en ella, en la palabra, en la obediencia, no olvidando lo que ha sido, lo que ha oído, sino haciéndolo. Yo no sé si usted en su casa también usaron esa Biblia que decía, es que a usted le entra por un oído y le sale por el otro, ¿sí o no? Yo no sé si en su casa le tocó, en la mía sí, ¿cierto? Menos mal usted, su pastor, nunca se lo ha dicho. Bueno, en esta no. Dice, recibirá bendición al practicarla, ¿sí? La profecía, lo que Zorobabel y Josué estaban recibiendo era bendición por practicar la palabra de Dios. Y por eso tenían claro que iban a responder en la pregunta. ¿Sí? Recuerda que vamos a dejar una pregunta ahí al aire que el Señor le hacía a Zorobabel. A Zorobabel está ahí en Ageo 2:3. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? ¡Wow! Mire, yo les voy a regalar algo para este año. Este año esté más atento a las preguntas de Dios. Pregúntese un poco más este año. No coma entero, pregúntese. Eso que está diciendo el pastor, como será el pastor o era, pregúntese, examine. La palabra dice que tú debes examinar lo que yo te doy. Debes ir a la palabra, escudriñarlo. Examínalo. Eso hacía la pregunta, estaba haciendo sobre Babel. Pero el Señor tenía una intención en esa pregunta. Yo decía, ¿cuál es la intención de esa pregunta, Señor? Miren lo que está diciendo aquí. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? Este templo, recuérdelo bien, ellos estaban reconstruyendo un templo que había sido majestuoso y se había caído. Y que ahora en lo nuevo estaba como iba a quedar como pequeñito según los diseños. Y yo creo que el Señor ya los había visto diciendo, como decía, voy a aventarlo, como decía alguien que tengo aquí en la transmisión, pastor, nos vamos a pasar para ese hueco. Hubo alguien que cuando llegamos a este sitio me acompañó, ya todavía le paso factura. Y para ser sinceros, esto es un regalo de Dios, pero cuando llegamos habían zonas de este lugar que no parecían de Dios, sobre todo por donde íbamos a colocar los niños y todo. Pero yo veía con la fe y en ese momento mi querido amigo veía con los ojos de lo que hay. Este año, si usted lo coge en sus manos con ese periódico y lo mira así, este año no da nada, otro igual que el pasado. Pero si usted lo toma a través de la palabra, a través de lo que Dios ha hablado, ¿sí? Va a ser otra cosa. Y a eso es que quiero llegar. Pero escuche bien la pregunta. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? La clave de la pregunta es la segunda. ¿Qué les parece ahora? Piensa en ese titular que yo le di hoy. ¿Ah? ¿Y qué te parece el 2021? Y uno dice, uno como cristiano, ¿qué responde? Esto va a ser de lo mismo. Yo no creo. Yo creo en Dios. Yo creo que aunque ahora vemos unas cosas, vamos a ver otras. ¿Sí? Se lo voy a explicar por qué. Viene la tercera pregunta. Como está muy de moda, la pregunta pringamosera, le digo yo. Anótelo bien ahí. ¿No lo ven como muy poca cosa? Esas de esas preguntas de doble sentido del Señor. Es el profeta haciéndole las preguntas a Zorobabel y a Josué. ¿Sí? Y ahí recordé las palabras de Salomón en Eclesiastés, el que había construido el templo a propósito. Nunca preguntes porque todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabio hacer tales preguntas. Y yo no sé si usted escucha, es que antes, ¿sí o no? Ahora uno no, es que estos muchachos de antes, ¿cierto? No, no, no. No es sabio, dice la palabra de Dios. No es sabio, Salomón lo reflexionaba. Y por eso el Señor le hace esta pregunta. Si tú comparas el templo de antes con estas ruinas, no te cuadra. Si tú comparas el templo de antes
con las ruinas, pero además con lo que estás construyendo, que pareciese más pequeño, porque es un nuevo comienzo, tampoco te va a cuadrar. Por eso el Señor hacía esa pregunta intencionalmente a Zorobabel y a Josué. Porque seguramente este pueblo había dicho, uy, pero Señor, teníamos un templo de 2000 personas y ahora nos toca ir a reunirnos en 150, en 40, de a 70 como nos toca ahora. Estaba haciendo esa pregunta y me llevaba a eso, a mucha reflexión sobre el templo, sobre lo que significaba el templo. Porque cuando tú lo miras a través de la historia, el templo para el pueblo de Dios siempre fue, ha sido y será importante en sus diferentes etapas, porque no es el mismo templo. Tanto así que en el principio era un tabernáculo, era portable, o sea, llevaban la iglesia, por eso toda iglesia comienza portable, ¿sí o no? Nosotros cuando estábamos en el hotel cargábamos, llevábamos el carro por ahí lleno con mesas, con todo, y volvíamos y salíamos, ¿sí o no? Es ese pedacito. Pero después del tabernáculo hubo un templo. Al Señor le gusta que la iglesia se estabilice, ¿sí? Por la iglesia, no por él, por la iglesia. Y había un templo. Pero ambos, ¿sí? Ambos fueron quedando atrás. Y ese segundo templo fue destruido. Y hay un siguiente templo, dice la profecía bíblica, que se va a levantar, imponente y grande por encima de todas las cosas para que Jesús reine con nosotros. Pero dice la palabra que ese templo también se va a destruir. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué el templo? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto? Uno mira ese templo y uno dice, wow, Señor. Y el templo tenía el lugar santo, el propiciatorio, el lugar santísimo. Wow, Señor. Y el pueblo de Dios siempre anduvo ahí. Pero la pregunta entonces que me respondía aquí era, Señor, ¿por qué haces esa pregunta de comparar ese templo con el actual? ¿Por qué tenemos que comparar el 2020 con el 2021? Y ahí el Señor quiere hacer una enseñanza a su pueblo sobre el templo. La palabra dice en Hebreos 9:28. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez, para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Pero así como va a traer salvación a quienes lo esperamos, va a traer juicio sobre aquellos que decidieron no creer. Y está relacionado con el templo, porque ha sido la intención siempre después de la caída de Dios para con sus hijos y con su pueblo. Traer salvación, traer redención. Usted lee todas las batallas de los profetas, de cómo caminó el pueblo de Dios en el pacto. Y es un Dios lleno de misericordia, trayendo a su pueblo a obediencia, a santidad, a lo que Él propuso desde el principio, pero que en su necedad siempre se aparta. Y en medio de eso la historia es repetida. Hay gobernantes buenos, malos, gobernantes que no creen en Dios, pero respetan a Dios, gobernantes que dicen creer en Dios, pero hacen todo lo contrario a la palabra, y así sucesivamente. Y el pueblo de Dios iba siendo guardado, y por eso Dios le daba un templo, ¿sí? Pero cuando se destruía, ¿saben normalmente qué estaba pasando en el pueblo? El pueblo se estaba descarriando. El pueblo olvidaba la profecía y dejaba de obedecer la palabra de Dios. Dejaba de entender lo que Jesucristo vino a hacernos a entender a nosotros. Que hubo un tabernáculo, que hubo un templo, pero que Él murió en la cruz para que usted y yo tuviéramos lo esencial del templo, que es la presencia de Dios. Lo que todos buscaban en el tabernáculo, en el templo, era la presencia de Dios. Y eso es lo que usted y yo hoy nos hemos dado cuenta, aún en la virtualidad, que ya no necesitábamos un templo, pero que la reunión de los santos, la congregación, la comunión, hacía templo, hacía iglesia. Y es importante tener esa esencia para entender qué va a ser este año para nuestras vidas. ¿Sí? Mateo 27, 50, 51 dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, en el momento en que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, ¿sí? La cortina del santuario del templo se rasgó en dos.
El Señor entrega su espíritu para que nos guarde y nos cubra. Y la cortina del templo se rompe y ya no hay un lugar, dos lugares, ya no hay que llevar más corderos, porque el Cordero Santo ya había sido colocado de una vez por todas para nuestra salvación, para entregarnos a nosotros una temporada diferente. Dice ahí, entonces en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se cayó el templo, el imponente. El templo que después iba a ser reconstruido y otra vez iba a ser derribado. ¿Por qué? Porque Dios no está en un templo físico. Dios está en esto que usted y yo estamos haciendo aquí. Por eso hemos aprendido en nuestra iglesia a entender qué es el templo. Tal vez este no sea la única forma. Hay templos necesarios, hermosos, bonitos, ¿sí? Hay templos que Dios necesita que esa congregación, esa comunidad se establezca en ese templo por la importancia de la iglesia local, ¿sí? De la comunidad, de la comunión de los santos, de apoyarnos unos a otros, de ser la iglesia. Pero el templo del que estamos hablando acá, del que el Señor instaba a Zorobabel, para nosotros hoy, 2021, es su presencia. Es su presencia, es la reconstrucción de su presencia. Vivimos un 2020 que arrancamos en casa. Y mire, yo amo al Señor. Cuando yo veía esto, que yo decía, nos toca volvernos a reunir virtual. Y yo decía, Señor, eres tú. Eres tú diciendo, vamos a comenzar. Pero quiero dejarles un detallito aquí. Lo importante de todo esto es mi presencia. Y entonces, cuando el Señor nos dice, pongámonos manos a la obra, yo le pregunto entonces este año, ¿qué va a hacer? ¿Sí? No queremos movernos sin visión de una temporada. Yo sé, ¿sí?, que la visión de Dios para nuestras vidas es eterna y no depende de un kairos que nosotros nombremos o le pongamos un nombre. Pero sí creo que el kairos que Dios nos ha regalado, ¿sí?, que el cronos que Dios nos ha regalado, ¿sí?, se alinea con su kairos y nos da una temporada de vida a la cual nosotros nos anclamos y nos aferramos y obedecemos. Y por eso el Señor me dijo entonces, como lo usan en las unidades financieras, nos dio un año triple E. Manos a la obra, iglesia, que este va a ser un año triple E. Escuche bien esto, triple E. Ageo 2:4, la primer E de ese triple E. Pues ahora ánimo, Zorobabel. Ahí terminábamos la semana pasada. Afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac. Ánimo, iglesia. Ánimo, tierra nueva. Dice, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra. Ánimo, iglesia de Cristo, afirma el Señor. Ánimo, familia Rodríguez, familia Borges, García, Fernández. Ánimo. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Él está con nosotros. La primera E de esto es el Espíritu Santo. Este año no hay forma de que sea un año de que pongamos manos a la obra si no es con el Espíritu Santo. Si la persona del Espíritu Santo no está guiando nuestros pasos. Y para ello tenemos que entender que Dios dispone aún el sufrimiento, las dificultades, porque el sufrimiento, la dificultad siempre nos activa. Pero como usted ya entiende que es el templo, como usted ya entiende que es el Espíritu Santo, este año usted lo va a involucrar en todo. Una de las cosas que a veces se pregunta uno como pastor en medio del Señor, ¿y cuándo vamos a poder ministrar? A mí me hace falta ministrar. Me hace falta ser ministrado, ¿sí? Con mis pastores hablaba esta semana que este año nos pudiéramos ver, porque a mí me falta recibir, que mis pastores oren por mí, ¿sí? Y también hay personas que me dicen, pastor, necesito que ore por mí. La Biblia lo dice. Pero la pregunta grande es, Dios está rompiendo con muchas cosas físicas para mostrarnos que Él no las necesita para orar en tu vida y en la mía. Y el Espíritu Santo puede orar en tu vida y en la mía sin que haya algo físico.
Ahora, cuando dispone de eso físico para que nosotros lo tengamos, hagámoslo, no lo perdamos. Pero Él nos está diciendo, hay manos a la obra que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Además es una afirmación. Dice, ánimo, que el Señor es que lo afirma, anímate, manos a la obra. Porque todo lo que vamos a pasar, todos los sufrimientos, nos despiertan del modo automático. Ya habíamos aprendido a vivir 8 meses de pandemia, ¿sí o no? 9 meses. Ya le habíamos cogido el tiro. ¡Pum! Otra vez encerrados. Ay, ¿qué pasó, señor? El ser humano fácilmente entra en el modo automático. Y los hijos de Dios no podemos estar en modo automático. Tenemos que estar alerta, 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 levantados, ¿sí? Buscando su dirección, su presencia, entrando a su templo, al lugar santo, que Él ya nos dio el privilegio a través de la cruz, cuando el velo se rompió, de poder acceder a su presencia, ¿sí? Que Dios está cerca de nosotros. Recuerdan que el pueblo de Ageo se asustaba. Y yo quiero decirte hoy, la presencia de Dios no es una amenaza para ti, es una amenaza para tu pecado. La presencia de Dios no es una amenaza para un pueblo, pero sí es una amenaza para aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Para aquellos en los cuales esta palabra antigua, vieja, confronta su pecado. Su presencia sí va a ser incómoda para eso. Y por eso ahí más adelante entonces el Señor afirma lo que te estoy diciendo. Ageo 2, versículo 5 dice, y mi espíritu permanece en medio de ustedes. Este va a ser un año triple A porque el Espíritu Santo de Dios va a estar con nosotros, guiándonos a dirección, respondiendo esas preguntas que te estoy diciendo tienes que hacerte, ¿sí? Llevándote a un nuevo nivel de vida, aún en medio de la circunstancia y la dificultad, de la crisis, de lo que perdamos. Él va a estar en medio de nosotros, el Espíritu Santo, y no puede haber nada que nos distraiga de ello, de buscar su presencia, de que el Espíritu Santo nos guíe. Recuerde lo que dice la palabra, que cuando el Señor entrega su Espíritu, el templo se cae, las rocas se caen. Y si usted lee más adelante ese pasaje, se va a dar cuenta que cuando eso pasó, los muertos resucitaban. Cuando el Espíritu de Dios se riega, los muertos resucitaban. ¡Wow! Y ese es mi clamor hoy. Sé que hay muchas personas que van a partir a la presencia de Dios, pero también sé que sobre muchas de ellas Dios se va a glorificar con resurrección, así como se va a glorificar con resurrección en aquellos que van a su presencia, en la misma gloria, pero con algunos necesita glorificarse aquí. Escuche esto, es el Espíritu Santo el que va a dirigir nuestra vida por encima del temor. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, dice el Señor. No teman. Este no es un año de incertidumbre para los hijos de Dios. Es un año de la verdad, es un año del Espíritu Santo. Es un año donde Él va a convencer de pecado, de justicia, de juicio a su iglesia, a su pueblo. Dice la palabra ahí el profeta Zacarías, también en relación a Zorobabel. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu. No será porque vayamos en contra. La manifestación de los hijos de Dios se dará por la presencia del Espíritu Santo sobre sus vidas, guiándolos en santidad, en libertad, guiándolos en seguridad, en fe, no en temor, no en miedo. Porque estamos en tiempos donde eso va dominando al pueblo de Dios. Y por eso Dios tiene que venir a sacarnos de la comodidad. Ahora me llamaba una persona para ir a orar a la clínica por su madre que ya los médicos no saben qué hacer. Y yo con todo el respeto sé que los necesitamos, los amamos, oramos por nuestros médicos, por todo, pero sé que son seres humanos iguales, limitados. Y a mí me encanta cuando los médicos dicen no hay nada que hacer, porque ahí es donde la fe se tiene que activar para saber que Dios tiene la última palabra y es el único que sabe qué hacer. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios acá. No es por conocimiento, no es por fuerza, ni por poder, es por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso.
Es por el Espíritu que lo levantó de la muerte. Es por su poder, por su fuerza. Es por el Espíritu que su matrimonio se transforma, cambia. Es por el Espíritu que aprendemos a vivir aún en dificultad, aún en faltante. Pero cuando nos sentamos, vemos que no falta porque Él puso lo necesario, lo pleno. Aprendimos a desprendernos. Vamos a tener que aprender a vivir con el Espíritu Santo este año. Eso hace que esto sea un año triple E, que el Espíritu Santo esté con nosotros. Dice ahí la palabra, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Mira la declaración. Ante Zorobabel, solo eres una llanura. Y yo quiero que usted piense, dígale, Señor, dame el espíritu de Zorobabel. Lléname de tu fe, porque yo quiero reconstruir este año en mi vida conforme a tu palabra y no a la mía. Dice, y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Dice otra versión, diciendo, saldrán dando gloria, diciendo, Dios te bendiga, Dios es fiel. Aún en la muerte declararemos y daremos gloria, diciendo, Dios es fiel. Porque esta temporalidad no limita el pacto de Dios para con sus hijos y la promesa del templo nuevo, de la tierra nueva. Sí, me encanta. Me encanta porque la tierra nueva no es descrita con un lugar físico. Es descrita con calles de oro, con algo ilógico a nuestra mente, como solo Él podía planearlo. Esa tierra nueva no tiene formas como muchas de las que hemos colocado como hombres y como iglesia, a lo que el Evangelio quiere hacer en nuestras vidas. Eso es lo que el profeta está advirtiendo, que sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Y solo cuando Zorobabel, cuando Josué se dieron cuenta de lo importante del templo, dejaron de preocuparse por el tamaño. Yo recuerdo que cuando estábamos en nuestra etapa de entender qué queríamos hacer como circunstancia, como iglesia, el pastor Esteban proféticamente me dijo, vas a conseguir trabajo, pero el trabajo que vas a conseguir no va a ser en el cargo que tenías, ¿sí? Va a ser un cargo más bajo, ¿sí? Y yo lo pensaba en este templo, es un templo más pequeño. Tal vez el 2021 no vaya a ser materialmente como tú lo creías, pero sí va a ser materialmente como tú lo necesitas si estás obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios en eso pequeño va a hacerlo grande. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Y recibo testimonios de muchas personas que han hecho lo mismo. Y solo puedo darle gracias a Dios por la bendición del nuevo comienzo. Y eso es este enero de 2021. Si tú coges estos 10 días y los miras y miras el pasado y dices, uy, esto es más chiquito, esto es peor. En los 10 días de enero pasado teníamos esperanza, en este, con esos titulares. Pero Dios está diciendo, si el Espíritu Santo está sobre ti, no temas, porque el plan continúa. Un mes, 15 días de virtual no van a cambiar el plan que yo tengo con mi iglesia. No lo van a cambiar. Pero si la gente, si su pueblo está empapado del Espíritu Santo, no va a haber sequedad. Aún en el dolor, aún en el sufrimiento, vamos a estar ahí firmes, alabando a nuestro Dios, diciendo, ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? No hay nada, nada, nada mejor que mi Dios. Nada mejor. La gente se seca porque no está empapada de la presencia del Espíritu Santo. Yo te invito, la palabra dice, el que quiera el Espíritu Santo pida lo que yo se lo doy. Clamemos, iglesia, porque su presencia vaya con nosotros. Y a donde nosotros vayamos, haya milagros, haya sanidad, pero también haya fortaleza, consuelo, abrazo, empatía con aquel que pierde un ser querido, porque nuestra alma se duele. Pero garanticemos que nuestra alma no se duela de no compartir su espíritu con otros que necesitaban de esa presencia. Que el dolor no sea el de perder un ser querido que va al infierno. Que nuestro dolor sea almático, de despedirlo porque lo amamos, pero que a su vez la alegría y la esperanza de la vida eterna vengan a nuestro corazón. Amén. Primera E, el Espíritu Santo. Ageo 2, 6, 7. Segunda E. Porque así dice el Señor Todopoderoso.
dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, y el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Wow. Aquí están las 12, pero yo le voy a dar otra diferente. La segunda E de este año es esperanza. El 2021 es un año de esperanza. Porque aún ante el sufrimiento, si usted tiene claro quién es Dios primero, si usted tiene claro qué es el templo, si usted tiene claro la pregunta que Dios le está haciendo, usted va a tener esperanza. No salió como yo quería, pero usted va a tener esperanza. Usted va a tener esperanza de salvación. Usted va a tener esperanza de futuro. ¿Sí? Porque recuérdelo, su cronos no limita el kairos de Dios. Yo ya estoy muy viejo, pastor. No. Ese no es el pueblo de Dios. No, pastor, pero es que antes era mejor. ¿Sí? Aquí a veces hay discusiones no, que es que era mejor en Windows que en Mac. Vamos a dejar esa discusión ahí. El Señor ya perdonó a los de Windows. Pero bueno, no se trata de eso. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4, 16, 18. Por tanto, no nos desanimemos. ¡Wow! Cuando el Espíritu Santo es la E de este año, Él nos clama ánimo. Ánimo, iglesia, ánimo, pueblo de Dios. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo es la esperanza de nuestra vida, el Señor vuelve y nos recuerda. Por tanto, aún en los sufrimientos, aún en la persecución, aún en el señalamiento, porque vamos a ser señalados como pueblo de Dios por defender que no matamos una vida en un vientre, por amar a nuestros hermanos que tienen una tendencia sexual diferente y por decirles que es pecado, pero también por abrazarlos vamos a ser perseguidos y criticados. Por ir a ayudar el hambriento, por ir a ayudar donde el Estado no llega, también vamos a ser perseguidos. Pero el Señor dice, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. ¡Wow! Día tras día. Recuerde, esto no es una maratón y ya mañana estoy perfecto y llegué. Para los que están haciendo propósitos y por 45 años seguidos han colocado ejercicio, ¿sí? No, ¿sí? Es día a día. Este año no diga bajo 5. Yo llegué y dije, Señor, esta notica se perdió otra vez, ¿sí? Por 35 años consecutivos volvió y se perdió. Tome sus propósitos. Estoy hablándole de propósitos. Vamos a hacer nuestro plan del 2021. Pero antes de ello hay que poner el fundamento correcto. Si no, se nos vuelve nueva era hacer los planes y propósitos. Los planes y propósitos del Hijo de Dios tienen que estar cimentados en un plan. Y el plan tiene al Espíritu Santo, pero tiene esperanza. Día a día nos vamos renovando, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna. Y esto es una promesa para todos los que están sufriendo, para los que están enfermos, para los que están en clínicas, para los que tienen familias en unidades de cuidados intensivos, para los que tuvieron un accidente, para los que venían con enfermedades represadas y no habían podido ser atendidos y ahora tuvieron que salir en emergencia, para quienes no habían ido a la clínica por miedo y ahora les tocó ir y la cosa se agrandó. Porque ese es el problema ahora. El problema ahora no es solo esto. El problema es que el hombre se acomoda y ahí vamos llevándolo. Y se nos acumuló. Entonces, ¿qué pasó? Estalló. Y los gobernantes no han sido capaces, son incapaces porque no son Dios. Solo podemos orar por ellos para que el Señor les dé sabiduría y se rodeen bien y tengan temor de Dios para cuidar a su pueblo. ¿Podemos hacer más? Ponernos en sus zapatos, porque son hombres imperfectos. La palabra de Dios lo muestra así. Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que nos fijamos en lo invisible, no nos fijamos en lo visible, perdón. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible.
ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Lo que no se ve es esperanza. Lo que no se ve este año es esperanza, y por eso el 2021 es un año de esperanza, es un año de esperanza de salvación, es un año de esperanza de restitución, de reconstrucción. Es un año de esperanza de ser dirigidos por el Espíritu de Dios, por su palabra, por el mover de su voluntad sobre nuestras vidas. Porque nadie, absolutamente nadie, puede vivir en una forma indefinida si no tiene esperanza. Usted necesita una esperanza, y nuestra esperanza está en Jesús. Y una alabanza hermosa que declara eso, que en su justicia, en la cruz, está mi esperanza. Él es mi roca, mi fortaleza. Cuando el Señor nos permite a nosotros ser removidos, Él está zarandeando su pueblo para que tenga esperanza en lo correcto. Porque si no, el hombre se desvía y pone su esperanza, tal vez, por ejemplo, en el placer. Porque somos muy comunes de tender al placer. Y cuando el hombre tiende más al placer, ¿sí?, es porque ha perdido la esperanza. Y cuando usted pierde la esperanza, pierde su propósito. Y eso es lo que el diablo quiere. Por eso comencé dándole en contexto de que siempre va a haber un enemigo que va a querer desanimarlo y poner miedo sobre su vida. Y por eso usted necesita tener claro su película, tener claro quién es el actor principal. Usted póngase en esta historia, usted es Zorobabel. Mire las enseñanzas de Zorobabel para su vida: firmeza, responsabilidad, confianza en Dios, obediencia a la palabra. Con eso en mente, usted tiene al Espíritu Santo guiándolo, y el Espíritu Santo le va a dar esperanza para hacer un plan correcto. Saque sus notas, saque sus planes 2020, llore y diga: jue madre, esto no se hizo. Pero no se eche la culpa. Sencillamente, no le eche la culpa tampoco al diablo. Usted ya sabe que fue el diablo y que no. Pero sencillamente, pase la hoja, pase del antiguo al nuevo. 2021 puede ser Nuevo Testamento para usted. Páselo en santidad, ya la embarró, listo, arrepiéntase. Ya, 10 de enero, ya recoja estos 10 días y arrepiéntase y vuelva a empezar. ¿Sí? Tome sus planes, tenga un proyecto de vida pensado. Que esto no lo mueve, sí. Y entonces ahí usted, como aprendimos el 2020, la palabra más usada del 2020, se reinventa, ¿sí o no? Porque el Espíritu de Dios es el que da visión para ello. Y por eso usted tiene que tener un proyecto de vida, y ese proyecto de vida solo va a permanecer si Jesús te lo da, si es alineado a la palabra. Porque planear me llena de esperanza. No, ¿para qué hacemos planes si este año igual va a ser lo mismo? Vea, ya nos volvieron a encerrar. No, usted olvidó de sus planes, Señor. Mi esperanza está en ti. Y me encanta con la gente que se reta, que se va a mover de ciudad, que cambia de trabajo, que está haciendo decisiones. Y pastor, ¿y qué hago? Yo le digo: oremos, hermano. Porque en medio de esto, si eso se da, es de Dios. Y usted vea la cantidad de testimonios de personas que, pastor, en medio de esto, vea, me aumentaron. Iba a renunciar y me devolvieron. ¿Sí? Abrí la empresa, me fui o me echaron y empecé a tener vida, a respirar. ¡Wow! ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es otra. Nuestros planes, metas y propósitos del 2021 tienen que tener al Espíritu Santo y tienen que tener esperanza. Bajo una perspectiva del Espíritu Santo, bajo una perspectiva optimista de vida, bajo una perspectiva real que tiene dificultades. En este mundo afrontaremos dificultades. En este mundo temporal en el que estamos, ¿sí? Nos vamos desgastando por dentro, pero el Señor renueva su templo. Y lo último que nos da esperanza es no hacerlo solo. No es bueno que el hombre esté solo. Para eso nos dio en el nuevo templo la eclesía, la iglesia. Y nosotros sabemos uno aquí, evangélicos, que no vemos la hora de reunirnos el domingo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios nos lo regaló, de ahí nos agarró. Y por eso nos hace falta ese templo. Nos hace falta el lugar. Incómodo, aquí uno está predicando y ¡pum!, se cayó la iguana por allá. ¿Sí o no? O sale la ardilla. Y si no es cuando Hugo lo mocha a uno en la prédica, pero bueno, algo. Ay, pero nos hace una falta eso. A lo bien. ¿Le hace una falta a uno eso? ¿Por qué? Porque Dios no nos diseñó para estar solos. Estar solo te quita la esperanza.
Ojo, estar solo cuando tú puedes estar conectado, por lo menos en videollamada, en esto. No estoy incitando al desorden, al contrario. Creo que un pueblo con el Espíritu Santo y con esperanza se cuida, ¿sí? Se conecta virtual cuando hay que hacerlo, pero también sabe cuándo hay que venir, porque ese es Dios. Pero no podemos tener planes solos, tenemos que involucrar la eclesía, la iglesia. Debemos quitar entonces los ojos de las cosas que se ven y ponerlos en las que no se ven por un momento para respondernos adecuadamente a las preguntas del Señor. De lo contrario, perderemos la esperanza. Y la última E para que este año sea un año triple E. Ageo 2, versículos 8 y 9. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Es de Él, no pelee, por Dios. Es de Él es el que va a proveer. Mire, yo tengo que darle testimonio de su iglesia. Cada uno de nosotros, siendo obedientes a Dios, lo que esta iglesia hizo el año pasado, yo creo que hay cuerpos de iglesia que no han podido hacerlo. Solo por una razón. Es porque el temor de Dios, el temor de manejarlo como Él quiere, como Él lo necesita, de ser su iglesia, nos mantiene firmes e inconmovibles. Y yo anhelo que esta iglesia siga entendiendo que no es nuestro. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Y cuando el Señor le estaba hablando a Zorobabel y a Josué, en la profecía de esto, le estaba hablando de recursos. Le estaba hablando de que en su plan 2021, usted tiene que tener identificado en cada una de sus áreas qué es lo que va a planear, qué es lo que se va a proponer, qué expectativas quiere, a dónde quiere llegar. Hay cosas que no se van a alcanzar a hacer. Zorobabel y Josué habían podido tener como expectativa el templo que tenía Salomón, pero el Señor le dijo, ¿ustedes ven ese? ¿No les parece que se está quedando como chiquito? Pero el Señor después les dice, no se preocupen por cómo queda, porque yo ahí me voy a glorificar. No se preocupen por las noticias, porque yo igual me voy a glorificar sobre tu vida si tú obedeces, si tú te conectas, si tú mantienes ahí. Recursos. Siempre hemos hablado de los 3 recursos más importantes que Dios nos da a administrar. Uno, los materiales, ¿sí? Los recursos financieros. El Señor este año se va a manifestar sobre ellos, ¿sí? Para administrar, para fidelidad, porque mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Pero eso los que entran en la discusión temática del diezmo siempre cuando hablan de porcentaje, ay, mire, dele gloria a Dios por su misericordia, porque el 10% es sencillamente un requisito legal, pero Él en eso nos ama, porque si fuera por el resto, no es nada nuestro. No estamos dando nada, estamos devolviendo de lo que Él nos da. Entonces, recurso financiero. El segundo es el tiempo, y Dios nos va a pedir cuentas sobre el tiempo, ¿sí? Este año nos va a pedir sobre ese tiempo, sobre cómo lo administramos, sobre en qué lo ocupamos. Y especialmente a esta generación nos va a pedir cuentas sobre lo que las redes sociales significaron para nuestra vida. Y le hablo a los jóvenes, pero especialmente a los viejos, que se vuelven más adictos que los jóvenes y que no saben administrarlo. Voy a decirlo, que no sabemos a veces administrarlo. Tenemos que ser sabios para administrar nuestros tiempos, nuestros recursos, para matar los ladrones de tiempo. Puede que no sean las redes sociales para muchos. Puede que alguno de pronto sea el PS4 o el 5 ahora. Y Dios te va a demandar tiempo de eso. Dios te va a reclamar de eso. No estamos en tiempos de perder tiempo. Para todo hay tiempo, menos para perderlo. Y el tercer recurso importante sobre el cual Dios va a colocar esta tercera E. Y son 3 E, Espíritu Santo, esperanza y esta, que ya se la voy a decir, ¿sí? El tercer recurso son las personas, lo que Él nos ha entregado. Y te voy a decir esto, y esta mañana ya entendí por qué en mi devocional personal el Señor me regalaba una palabra, una exhortación como pastor, y me llamaba en reclamo, porque es nuestra responsabilidad. Usted y yo somos sacerdotes de Dios. Y usted y yo tenemos una responsabilidad sobre las personas que están a nuestro lado. No solo sobre nuestra familia, nuestros hijos, sino que usted en entendimiento, como Dios le está revelando en su palabra, usted este año debe velar por otros.
velar por el cuidado de otras personas, por su vecino, por su barrio, por su jefe, por sus clientes, no sé por quién más, pero Dios nos va a demandar de ellos cuidado. Y sobre esas relaciones, Dios este 2021 va a colocar esta tercera E, que está en el versículo 9. El esplendor de esta segunda casa, de este segundo templo, de este 2021, será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar, escuche bien, cuando el Espíritu de Santo de Dios viene sobre nuestra vida con esperanza y con esplendor, Él traerá paz. El esplendor que otros ven, ay, pero eso es más pequeño de lo que usted tenía. Ese trabajo como que usted como que se rebajó, ¿sí o no? No, yo tengo claro que esto que Dios me dio este año es para su esplendor. Es su esplendor el que va a colocar sobre mí. Yo me voy a desprender de muchas cosas, pero sobre mis recursos Él colocará su esplendor, es lo que dice la palabra. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. La bendición que tuvimos en el 2020 por enfocarnos, ¿sí? Será mejor que esa, la del 2021, dice la palabra de Dios. Y en este lugar concederé paz, afirma el Señor Todopoderoso. Es su esplendor. Su esplendor es perfección. Su esplendor es el brillo perfecto, el brillo correcto. Cuando hay esperanza, cuando está el Espíritu Santo, hay esplendor. Pastor, y aún en esto estoy en una clínica. El esplendor de esta casa será mejor que el primero. Sobre tu vida Él se va a glorificar. Aún llevándote a su presencia, el esplendor será más grande. Pero si te deja aquí por un tiempo más, su esplendor estará sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Él tiene una esperanza sobre su pueblo. Él va a proveer los recursos para ese plan que tú estás haciendo el 2021 y no te cuadra. ¿Sí? Es fe. Es el Espíritu Santo el que trae fe a tu corazón para tener esperanza de lo nuevo, para tener esperanza en un plan, para poder sentarte a planear. Y es por eso que dentro de 8 días nos vamos a tomar la molestia de rayar, de entregar el formato, de que usted se tome el minuto y el tiempo y lo haga. Pero antes de que lleguemos a dentro de 8 días, vamos a hacerlo reflexionando sobre lo que Dios nos dice. Y es por eso que el martes iniciamos ayuno congregacional. Amén. Ay, hay muchos sí pararon, ¿no? Primera de Pedro 4:17, con esto terminamos. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Vea, iglesia, yo no sé qué vaya a pasar afuera. Yo hay muchas cosas que no sé, pero lo que yo sí sé es que esta es la palabra de Dios. Que cuando Él lo dice, es verdad. Sobre su pueblo será el primero sobre el que llegue el juicio. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por la familia de Dios. Y es la iglesia la que va a mostrar a un Dios diferente. Y usted y yo somos la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo, la esperanza y el esplendor de Dios estén sobre este lugar, sobre tu casa, sobre tus actividades, sobre tu plan del 2021. Dios va a hacerlo de una manera especial. Y el apóstol Pablo concluye esta predicación en Romanos 15:13 de la siguiente manera. Que el Dios de la esperanza, escuche bien, resalte ahí, qué hermoso es Dios. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. Escuche bien, esa es una promesa para el 2021. Este va a ser un año triple E, por la presencia del Espíritu Santo y de Dios en nuestras vidas para decirnos no temamos, porque su presencia nos da esperanza y porque su esperanza trae un esplendor que no es nuestro, es de Él. Usted va a brillar este año, no por usted, sino por lo que el Espíritu Santo puede hacer con usted en su vida. Pídale a Él que apague hoy las luces que están sobre usted
y que coloque hoy su esplendor, para que el verdadero esplendor de la segunda casa, de la segunda oportunidad, venga sobre su vida. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. A ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza. ¿De qué? De esperanza. Por el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! Romanos 15:13. Él es el Dios de nuestra esperanza. Y yo quiero invitarte ahí a que ores. Y como lo hemos aprendido a hacer en esta iglesia, usted se tome un minuto para aterrizar toda esta información, toda la palabra, todo lo que el Señor ha venido diciendo a nuestras vidas. Y dile, Señor, yo hoy me humillo ante ti, Señor, bajo tu poderosa mano, para que tú, Señor, coloques tu esplendor a tu debido tiempo. Hoy depositamos en ti toda incredulidad, toda ansiedad, todo dolor, todo miedo infundado, porque tú cuidas de mí, dice la palabra también. Señor, y hoy desde casa, hoy conectados virtualmente, papá, queremos entregarte nuestros planes del 2021. Tú nos has llamado a poner manos a la obra, que es tu obra, sobre mi vida, la que de otros dependan de mí. También la has llamado a colocar. Hoy nos has llamado a colocar manos a la obra a través de tu Santo Espíritu, que nos da esperanza y que nos llena de tu esplendor. Papá, y yo te pido, amado Rey, que si en mi vida hubo algo que te desagradara, que si este 2020 y estos 10 días de enero tienen algo que deba quedar aquí, Señor, yo hoy renuncio a él. Te pido perdón y me arrepiento de mi pecado. Quiero orar, Señor, por el pecado de idolatría, Señor. Por la idolatría que hay, Señor, sobre la pornografía, sobre la masturbación, Señor, sobre la fornicación, sobre el adulterio. Padre, rompe con toda idolatría, con todo miedo infundado por el enemigo para soltar estas cadenas, Dios. Oro para que se rompan hábitos malsanos que este año van a recibir un nuevo esplendor y se van a convertir en hábitos que te glorifiquen, papá, con la alimentación, con el ejercicio, con el tiempo de oración, con la lectura bíblica, con la congregación. Papá, rompe ahora con mi pecado en el nombre de Jesús. Y si tú te conectas a este lugar porque te llegó este link, porque alguien te invitó, yo quiero invitarte ahí a que tú hagas esta oración con nosotros. Y sé que muchos nos unimos porque hoy es día de una nueva historia, papá. Y dile, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón porque te necesito. Necesito que tú entres en mi mente, en mi alma, en mi espíritu y coloques tu esplendor. Sé que no lo merezco. Sé que he pecado y hoy me arrepiento. Pero Señor, tú sabes que no he sido capaz, he sido débil. Y hoy pido tu ayuda, Señor. Enséñame a caminar en santidad. Enséñame a caminar más pegado a ti. Enséñame a caminar más pegado a tu presencia. Hoy busco tu templo, Señor. La presencia de tu Santo Espíritu. Señor, te pido, papá, que hoy rompas cadenas de amargura en mi vida por falta de perdón. Hoy perdono. Hoy sé que me perdonas. Y toda amargura, toda culpa, todo señalamiento que venga del enemigo por mi pecado, hoy lo rompo en el nombre de Jesús. Y creo, Señor, que tú traes un nuevo esplendor en cada área de mi vida. Y me permites, Señor, también perdonar a aquellos que me han hecho daño.
hoy te dejo libre. Hoy nada de lo que tú hiciste va a afectar el nuevo esplendor de mi vida. Hoy soy nueva criatura en Cristo. Hoy sé, Jesús, que tú rompiste la cortina de 2 en 2 para que el templo se abriera y para que nosotros fuéramos ese templo con tu Santo Espíritu, papá, hasta que tú vengas por nosotros o nos lleves a tu presencia. Hoy queremos estar seguros de a dónde vamos en estos tiempos malos. Hoy quiero estar seguro que si mañana tengo que estar en una unidad de cuidados intensivos, es tu presencia la que busco. Hoy quiero estar seguro que si entro, salgo o no salgo, será tu voluntad. Hoy quiero estar seguro de que antes de llegar allá, yo debo ser responsable en este lugar, con los que amo, con los que tú me has entregado. Señor, y te pido que como pueblo de Dios seamos luz. Gracias, papá, por acogerme en tus brazos, por hacerme tu hijo. Señor, te entrego mis planes, te entrego las cosas buenas que pasaron este 2020. Yo las entrego a ti, papá. Te entrego las cosas malas que pasaron, las muy difíciles también. Haga memoria de ellas ahí. Si está en su casa y puede tomar nota, haga ahí nota de ellas. Dígale, Señor, hoy te las entrego. Empúñelas ahí, dígale, Señor, yo te entrego lo bueno, lo malo que pasó, que ha pasado estos 10 días. Y creo que hoy comienzas a construir un tiempo nuevo, papá. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te amamos, mi buen Rey. Revélate a tu pueblo hoy, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Sé tú, Dios. Sé tú, Señor. Está en Jesús, en su justicia y en la cruz. En nadie más dependeré, Nadie más, Señor. solo en su nombre confiaré. Solo en Jesús. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Levante las manos al cielo donde quiera que esté y cántalo con nosotros. Cuando no puedo ver su faz, cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre fiel, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, a la tormenta venceré. Mi ancla firme está en él, dile. Mi ancla firme está en él. Levante esas manos lo más alto que pueda y dígalo de nuevo. Mi ancla firme está en él. Solo en Jesús. Oh, solo en ese nombre que es sobre todo nombre. Jesús. Fuerte soy. Fuerte soy. Solo Él. Solo Él. No es una vacuna, no es el gobierno. No es la economía, es solo Él. Dilo de nuevo. Sobre la tempestad, sobre la tormenta, sobre el virus, sobre cualquier situación, Él es Rey y Señor. Vamos. Jesús, fuerte soy, solo Él, solo, nadie más, solo Él. Mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. Un día Él regresará. Vuelve pronto, Señor. Vuelve pronto. Gracias, Señor, te alabamos. Un día Él regresará, dilo. Gracias, Señor. Un día Él regresará.
Así lo creemos y decimos amén a eso, Señor. Su presencia Ya voy a estar sin mancha ante Él vendré. Sí, Dios, justificado por la fe. Vuelve Gracias, pronto, Señor. Gracias, Solo Señor. Él, Jesús, fuerte soy. Oh, solo Él, mi roca es. Sobre esta tempestad, Señor, Tú eres la esperanza, Señor. Él es Rey. Tú eres el Rey, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hoy te bendecimos, Señor, te alabamos, te exaltamos, mi Rey. Y te pedimos que esta palabra sea práctica en nuestras vidas, Dios. Que la presencia del Espíritu Santo este año me acompañe y yo no me aleje de ella, porque tú siempre estás ahí, papá. Y que esa presencia de tu Espíritu mantenga la esperanza viva de tu venida, Dios. Y que tu venida, Señor, tu esperanza sea el esplendor sobre nuestra vida, Dios. Declárelo ahí, haga un himno de esto en su vida. Mi roca es. De nuevo, dile, en Jesús, fuerte soy, solo Él. Mi roca es sobre la tempestad, sobre la tempestad. Él es Rey. Él es Rey. Gloria a ti, Señor, tú eres Rey, papá. Te alabamos, mi buen Jesús, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque eres tú, papá. Y yo oro para que esto sea fortaleza, Señor, y sea afirmación para tantos que hoy lo necesitan. Tú eres nuestra roca firme, nuestra roca fiel, Señor. Y es en ti que está nuestra esperanza. Y es allí donde está tu esplendor, en tu presencia, Dios. Lleva a esta iglesia a mantenerse firme este año, en tu presencia, en tu esperanza y en tu esplendor, papá. Señor, y que todos los planes que estamos alineando, afirmando, escribiendo, dibujando, anotando, Señor, planeando, papá, sean filtrados a través de tu promesa, a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Uy, hacen falta todos para que terminemos con esa fuerza que da el cuerpo. Amén. Bueno, iglesia, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre precioso, yo quiero darte gracias, amado Rey, por las donaciones, diezmos y ofrendas de tu iglesia, papá. Bendigo a cada dador alegre que ha entendido, Señor, en obediencia, papá, que da conforme a un corazón en el cual tú eres la roca, papá. Y que al final, Señor, tú eres el dueño de todo lo que aún devolvemos, Padre precioso. Te amamos, Señor, y gracias por sostener esta visión para seguir siendo tus manos, papá. Y como te lo he clamado este año y finalizando el anterior, déjanos este año ser tus manos, dando como nunca lo hayamos imaginado, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.